mitad. Saben que yo soy del interior, pero soy adoptada por Buenos Aires. Así que tengo ni de aquí ni de allá, ¿vieron lo que le pasa a uno cuando uno se va? Así que bueno, les agradezco muchísimo que hayan venido, que hayan hecho el esfuerzo de viajar para estar acá. Yo creo que lo que dijo Oscar fue muy importante. Se nos vienen cambios grandes, vertiginosos, rápidos. Así que bueno, la idea es que se hagan amigos entre ustedes. Tenemos el grupo de Telegram, que ya hay algunos que se han estado intercambiando, que aprovechen a los expertos para hacerles consultas y que aprendan y que se puedan insertar en este mundo maravilloso de la tecnología, que ya no es solo de la tecnología, sino que es la tecnología que impacta a todas las actividades que hacemos en nuestra vida diaria. Estoy esperando que se sienten ayer. ¿Estamos, Eduardo? Bárbaro. Bueno, ahora les quiero presentar al doctor Eduardo Bertoni. Eduardo, agradezco muchísimo que estés acá. Tenés una agenda muy complicada, pero has venido para estar un rato con nosotros. Él no solamente tiene un cargo muy importante en la Administración Pública Nacional, es director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, sino que les puedo asegurar que Eduardo es un experto reconocido mundialmente sobre su conocimiento sobre temas de privacidad y legislación relativa a la privacidad. Así que sepan que tienen a alguien de renombre internacional dándole una charla especial para ustedes esta mañana. Él está muy ocupado, pero encontró un lugar en su agenda para acompañarnos. Así que, Eduardo, bienvenido. Y ahora te busco un vasito de agua. Y al final hacemos algunas preguntas. Increíblemente para Argentina estamos como adelantados en la agenda. Sepan que eso no es lo más frecuente en los eventos, pero estamos así, adelantados en la agenda. Así que está muy bien. ¿Quieres acá, allá, acá? Sí, yo te voy a traer un vaso de agua. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Estoy ocupado, pero no tanto. Así que muchas gracias por la invitación. Conversarnos con todos ustedes. Me parece que esta oportunidad que tienen de asistir a este tipo de eventos es importante, así que como decían en la apertura, espero que la puedan aprovechar de todos los expertos que estarán disertando en estos días. Cuando Olga me convocó, con quienes y Adrián nos conocemos de hace muchos años, en algún momento nos veíamos más afuera del país que adentro del país, en algunos eventos internacionales. Siempre quedábamos en conversar acá en Buenos Aires y bueno, las agendas se complicaban, nunca terminábamos conversando, pero esta introducción tiene que ver con que con Olga, con Adrián nos conocimos más vinculados a todo el tema de la gobernanza de Internet, los eventos del IGF y demás. Muchas cuestiones vinculadas con, como decía, la gobernanza de Internet y el impacto que tenía en distintos derechos. Ahora, cuando Olga me convocó a hacer esta primer charla con ustedes, y dado el trabajo que estoy haciendo actualmente en Argentina, me pidió que hable sobre Internet y el derecho a la privacidad y el futuro de las regulaciones. Creo que así está más o menos anunciado, perdónenme si no sigo a rajatabla el anuncio de mi charla, pero conceptualmente el contenido tiene que ver con eso. En ese sentido, ver que estamos adelantados, voy a sacar el reloj para ver la hora y no pasarme, así sigue también en horario el evento. En ese sentido, me pareció que podíamos conversar hoy, dialogar con ustedes desde el marco conceptual más general hasta después bajarlo a algunos detalles particulares que ese primer marco conceptual puede iluminar. Me estoy refiriendo a que mi idea con ustedes hoy es, primero, hacer una breve e irrespetuosa, tal vez, explicación o relato de la historia de Internet, pero no porque esto sea importante
directamente para lo que voy a hablar yo, sino que es importante tangencialmente, porque luego, para poder hablar de derechos, del derecho a la privacidad, del derecho a la protección de los datos, también voy a dar un marco conceptual general de, a nivel internacional, cómo está protegido ese derecho. Y ahí también quiero fijar fechas. Que ustedes vean cómo el desarrollo de Internet, en verdad, es un desarrollo que a veces no estuvo tan emparentado con los convenios internacionales de protección de derechos humanos que garantizaban el derecho a la privacidad. Dicho de otras maneras, tal vez, y a eso es lo que voy a ir apuntando, muchas de las conceptualizaciones generales, de los límites, de los contornos específicos que tienen los derechos previstos en los pactos internacionales de derechos humanos, como es la privacidad, como es la intimidad, no estaban pensados para la era digital. Pasaré después a contarles alguna evolución mínima, de nivel también internacional, de cómo este problema de algún grado de desfasaje entre derechos pensados para una era analógica y impacto de la tecnología en los derechos empieza a ser tenido en cuenta a nivel internacional con algunas resoluciones, tanto de la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos como del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y para terminar este diálogo, les voy a proponer contarles con unos brochazos, pinceladas muy gruesas, algunas características que tiene un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo Nacional envió recientemente al Congreso de la Nación, que apunta a reformar la actual Ley Nacional de Protección de Datos Personales y contarles cómo en ese proyecto algunas de estas cuestiones vinculadas a Internet se empiezan a tener en cuenta. Ese es el resumen. Ahora vamos al contenido. A veces cuando pensamos en Internet, algunos, yo creo equivocadamente, dicen nueva tecnología. Ya no es una nueva tecnología Internet. El inicio de Internet lo podemos encontrar allá por la finalidad, por fines de la década de los 60, en los Estados Unidos, con el nacimiento de ARPANET. ARPANET como una iniciativa que nucleaba tanto al Ministerio de Defensa como algunas unidades académicas y tenía, sí, no nos vamos a detener hoy, pero quiero ver fechas, como les decía a ustedes, tenía como idea generar una tecnología que tuviera una comunicación más eficiente y relacionada fundamentalmente con objetivos de defensa nacional, pero no solo con objetivos de defensa nacional, sino también con objetivos de compartir información entre centros académicos, es decir, conectar computadoras en aquel momento, redes de computadoras que tuvieran información entre centros académicos, también en un objetivo que perseguía esta generación de esa incipiente tecnología que después vamos a terminar llamando Internet. Eso es 1969, y lo digo porque a veces dicen, bueno, no, Internet nace como una herramienta militar. Bueno, no es solo eso, pero esto podríamos también discutirlo. En 1973 se empieza a trabajar con el protocolo TCP/IP. Muchos de ustedes saben de qué se trata, pero no es el único protocolo posible, pero es el que terminó asentándose como un protocolo, depende de las capas de Internet, de interconexión, y eso ocurre en 1973. En 1982 se termina de establecer el protocolo. En el 91 comienza, según algunos autores, el uso comercial de la red, de Internet. En el 1993, nace la web.
cada vez que ponemos www, de eso estoy hablando. En el 94 aparece el primer navegador, algunos lo hemos usado, que fue Netscape. Aparece Yahoo. En el 98, 1998, nace Google. Y a partir de este siglo, lo que empieza a modificarse y empieza a acelerar todo es muchas cuestiones vinculadas no tanto al software, sino al hardware y a la posibilidad de la velocidad de las interconexiones, los nuevos microprocesadores y demás. Tengan en cuenta estas fechas, ¿no? Empezamos en el 69 con esta idea de Internet, que no es otra cosa que la posibilidad de conectar no solo computadoras, sino también dispositivos que estén conectados a la red a nivel global. Internet como red de redes, conexión de dispositivos individuales, conexión de redes entre sí, no importando mucho la distancia en donde se encuentran. Eso es un resumen, como decía, respetuoso de la historia de lo que tiene que ver con qué es Internet. Uno de los tratados más importantes, por supuesto, está la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, allá por fines de la década del 40 del siglo pasado, pero un tratado importante al que sin duda todos tenemos presente y que además nuestro país, Argentina, es Estado parte, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se adopta en diciembre de 1966. Uno podrá decir, bueno, Internet empieza en el 69, ya estaban pensando en la era digital. No, seguro que no estaban pensando en la era digital. Y fíjense ustedes que el artículo 17, cuando nos interpela a reflexionar sobre el contenido del derecho a la privacidad, dice: nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Después voy a hacer algunas anotaciones sobre qué era lo que estábamos pensando y qué es lo que estamos pensando cuando hablamos de la protección de la privacidad como derecho fundamental. Porque en definitiva de lo que vamos a terminar conversando es cómo Internet puede mejorar derechos fundamentales o lesionar o aumentar la posibilidad de lesión de derechos fundamentales. Y para eso tenemos que tener alguna claridad de cuáles son los derechos o cuál es el contenido de esos derechos fundamentales. Seguramente si yo pregunto en la sala qué es la privacidad para cada uno de ustedes, posiblemente no todos tengan la misma definición. Por eso, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista normativo, nos vamos a referir a estos tratados internacionales. Entonces les decía, a nivel universal, ustedes saben, la protección de los derechos humanos tiene dos grandes fuentes: el régimen universal, que es básicamente el régimen de las Naciones Unidas, y todo lo que tiene que ver con la protección regional. Entonces, veamos un poco qué pasó algunos años después con los tratados regionales de protección de derechos humanos y el derecho a la privacidad. En el 1969, da luz la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana, que entre otras cosas creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, confirmó la existencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además de dar procedimientos de protección a estos derechos, dio el catálogo de derechos que eran confirmados por los Estados parte de nuestra región de las Américas como derechos fundamentales. El artículo 11, siguiendo de alguna manera los lineamientos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nos dice, y cito textual,
Toda persona tiene el derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias y esos ataques. 1969, Convención Americana de Derechos Humanos. 1970, Convenio Europeo de Derechos Humanos, también nos trae una protección a la vida privada. En realidad, si ustedes ya están siendo atentos en lo que estamos conversando, en realidad no se habla de privacidad, no se habla de datos personales, se habla de vida privada, domicilio, dignidad, honra, reputación. Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, 1970. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y su correspondencia. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley, constituye una medida que en una sociedad democrática sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás. Vimos el régimen universal, el régimen de la OEA, el de Europa, y nos queda por ver qué pasa en el continente africano. 1981 surge la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos. 69, 70, 81. Internet nace en el 69, la evolución tremenda de Internet empieza a partir del año 2000 por una cuestión de velocidad de las comunicaciones, según mi parecer. ¿Pero qué dice la Carta Africana? La Carta Africana tiene un artículo que no es tan claro, tal vez, como los anteriores. Habla, por supuesto, de otros derechos fundamentales, el derecho a la libertad de expresión, que tiene una vinculación muy cierta, y podemos conversarlo también, con el derecho a la privacidad, pero específicamente tiene la posibilidad de defenderse respecto de los ataques a la privacidad en el artículo 12. Todos los pueblos tendrán derecho a su desarrollo económico, social y cultural, con la debida consideración de su libertad e identidad, disfrutando por igual la herencia común de la humanidad. Los estados tendrán el deber individual o colectivamente de garantizar el ejercicio del derecho al desarrollo. No es tan claro como los anteriores, pero no podemos decir que también en África la privacidad fue contenida y conseguida y considerada, mejor dicho, como un derecho fundamental. Algunas notas muy gruesas, sobre la interpretación, yo diría casi textual, de estas normas. En primer lugar, lo que les decía, fíjense que no habla de privacidad o datos personales. En segundo lugar, la protección muy fuerte que se le da es al domicilio. La mayoría de estos tratados habla de injerencia arbitraria o abusiva al domicilio. Domicilio entendido como el ámbito donde se refleja o más se contiene la privacidad. Históricamente esto es así. Pero todas estas extrapolaciones al mundo digital pueden ser conflictivas. ¿Qué es domicilio en el ciberespacio? ¿Qué es una injerencia arbitraria o qué es una injerencia abusiva a la privacidad?
lo es cuando el consentimiento ha sido otorgado, aun cuando no haya sido otorgado de una manera suficientemente informada. Consentimiento a la injerencia a la vida privada, estoy hablando. Porque esto lo tenemos que tener muy en cuenta cuando desarrollamos esta temática. Todos los tratados internacionales, cuando hablan de la protección del derecho a la privacidad, estipulan que la injerencia es posible en la privacidad, salvo que sea arbitraria o abusiva o ilegal. Y podemos seguir así viendo inclusive normativa de índole constitucional, como es nuestra Constitución. Injerencia en nuestra vida privada es posible, no es posible si es arbitraria o abusiva o ilegal. Si no fuera así, no podrían existir las órdenes judiciales de allanamiento de domicilio. No podrían existir las órdenes judiciales de interceptación de correspondencia. Pero cómo toda esta elaboración teórica se aplica a la era digital es un problema. Hace poco, ya no tanto como estos tratados, la Asamblea General de las Naciones Unidas emite una resolución el 18 de diciembre del 2013. ¿Cómo se llama esa resolución? El derecho a la privacidad en la era digital. Es decir, los estados que son conscientes de los tratados internacionales que firmaron, que son conscientes de los derechos que garantizan a través de sus constituciones y de sus leyes, emiten una resolución en el nivel de la Asamblea General con el título El derecho a la privacidad en la era digital, diciembre del 2013. No es una resolución muy larga, no la voy a leer toda, pero un tema que sí me parece importante es que en el punto 3 de la resolución, los estados reunidos en la Asamblea General adoptan esta resolución y dicen específicamente que afirman que los mismos derechos que las personas tienen offline deben ser protegidos online, incluido el derecho a la privacidad. Esto parece, digamos, una obviedad, pero evidentemente no era tan obvio, porque internacionalmente hay algunos que impulsan, bregan por una Carta de Derechos Humanos en Internet. Esta es una discusión que está todavía vigente. Si nos podemos valer con las regulaciones y a nivel internacional la conceptualización de los derechos que ya tenemos de la era offline a la era online. Bueno, los estados determinan en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y aquí, para los que somos abogados, podemos hacer una distinción. Una cuestión son los tratados que obligan a las partes, otras cosas son estos dos documentos que voy a leer ahora, que son importantes, que hacen a lo que llamamos muchas veces el derecho blando, pero cuya obligatoriedad no es igual que la obligatoriedad de un tratado. Bueno, los estados nos dicen, además llaman a los estados a proteger el derecho a la privacidad, incluido en el contexto de la comunicación digital, tomar medidas respecto de violaciones en la era digital. Es decir, lo que más me llamó la atención cuando surge esta resolución es esta idea de derechos offline, se protegen los mismos derechos que tienen las personas offline, digamos, era pre-internet, son derechos que tienen que estar protegidos en la era online. Y esta resolución, en verdad, es una resolución que viene de la mano de otra resolución también de la Asamblea General que se había aprobado hacía 2 años, en el 2011, que era el derecho a la libertad de expresión en la era digital. Ahí también los estados habían afirmado la misma frase, los derechos offline, inclusive la libertad de expresión, dijeron en ese momento, tienen que ser protegidos de manera
el ecosistema online. De nuevo, esto tal vez a ustedes les parezca una obviedad, pero es una cuestión de suma importancia y de discusión actual. Es el derecho a la privacidad tal cual como lo hemos definido en los tratados que yo les leí, el derecho que tiene que estar protegido en la era digital, y si es así, ¿cuáles son los inconvenientes? Y finalmente, también en el 2014, la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos, dependiente de las Naciones Unidas, emite un informe que los llamo a leer. El documento es el documento A/HRC/27/37, repito, A/HRC/27/37. Es un documento titulado El derecho a la privacidad en la era digital, que viene un poco del mandato que le había dado la Asamblea General cuando emite esta resolución que yo les comenté recientemente, la resolución 68-167. Bueno, ese sí es un informe digno de ser leído porque toca distintos aspectos de cómo ha sido la aproximación del derecho a la privacidad en la era offline y cómo lo tenemos que aplicar en la era online. Y hay una serie de recomendaciones, documentadas, tanto para los estados como para otras partes involucradas, como pueden ser los privados. Bien, tenemos entonces una cuestión vinculada a el desarrollo de una tecnología que empieza a finales de la década de los 70, el desarrollo de derechos humanos que en verdad de alguna manera se plasma en regulaciones a nivel internacional más o menos en la misma época, la conceptualización de los derechos humanos, también podríamos hacer una historia de eso, pero muchos de la manera que lo estamos entendiendo hoy se entienden no porque no existieran antes, pero la conceptualización del derecho internacional de los derechos humanos empieza en la posguerra y empieza un poco más o menos en la misma época, es decir, en paralelo avanza la tecnología, normativizamos derechos y parece que hay algún grado de desconexión conceptual o de contenido del derecho frente a las tecnologías. Es por eso que muchos de las mismas regiones de nuestros países, advirtiendo la posibilidad tremenda que da Internet para el desarrollo, para la innovación, para ejercer derechos, pero también advirtiendo el enorme riesgo que tiene en el ejercicio de esos derechos, comienza a nivel legislación, desarrollarse algunos conceptos, algunas protecciones a los individuos ya más vinculados a la era digital. Hoy vamos a hablar solamente de lo relacionado con la protección de la privacidad, muy vinculado con ello la protección de los datos personales y cómo todo esto está impactando en las nuevas regulaciones que tienen, obviamente, una intención de proteger estos derechos en la era digital. Ustedes habrán escuchado que recientemente, el 25 de mayo de este año, además de ponernos la escarapela, en Europa entró en vigencia la nueva regulación europea de protección de datos personales. Algunos podrán decir, bueno, es una regulación para Europa, es un problema de la Unión Europea que tendrán que adaptar sus regulaciones a ese. Bueno, no es tan así. El impacto global del reglamento europeo es enorme. Alguna vez, explicando el impacto global desde un punto de vista no jurídico, pero sí pragmático, decía, bueno, ¿cuántos de ustedes recibieron en sus teléfonos inteligentes recientemente la necesidad de, para seguir utilizando cierta aplicación,
volver a aceptar términos y condiciones. Bueno, ese volver a aceptar términos y condiciones tiene que ver con que ciertas empresas necesitan, para seguir operando, adaptarse a la reglamentación europea y le piden a ustedes que están aquí en Argentina que acepten nuevos términos y condiciones. Esto es impacto global, por lo menos a mis ojos. Además del impacto a nivel normativo, que tiene que ver muchas veces con que la Unión Europea, de la misma manera que lo hacía con la regulación anterior, que era una regulación del año 95, exige que para hacer flujo transfronterizo de datos personales se haga de manera muy flexible entre países que ofrecen legislación de protección adecuada a la privacidad. Esto significa que los países que han sido galardonados, con enormes comillas, como países de legislación adecuada por la Unión Europea, pueden hacer flujo transfronterizo de datos sin mayor problema con la Unión Europea. Pero hoy el flujo transfronterizo de datos, vincularlo y cerrarlo solo a la Unión Europea es absurdo. O sea, los datos, y aparte cualquiera que conoce mínimamente cómo funciona Internet sabe que los datos circulan y a veces no sabemos por dónde circulan, por cómo está pensado Internet. Con lo cual la necesidad de adaptarse a las regulaciones europeas es una necesidad para países como el nuestro importante. Argentina fue considerada y es considerada un país de legislación de protección adecuada desde el año 2003. Lo nuevo es que a partir de esta nueva regulación europea que ha sido anunciada y que ya está vigente y que lo que pretende es darle más protección a los datos personales, a la privacidad de las personas en un contexto en donde la tecnología de hoy es distinto al que había en el año 95, vamos a ir hacia una nueva recertificación, readecuación que va a empezar en breve. Para esa readecuación, los países necesitan de alguna manera adaptarse a ciertos principios que están en el reglamento europeo. Esa es una de las motivaciones que llevó cuando estábamos trabajando en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, hoy, aclaro, el órgano de protección de datos personales, la Agencia de Acceso a la Información Pública, que cuenta también con una dirección de datos personales, pero lo que decía es, cuando pensábamos por qué había que reformar la ley argentina, tenía que ver con que la ley argentina, la 25.326, que es una ley que se aprobó en el año 2000, necesariamente necesitaba ser adaptada por cuestiones de tecnología y por cuestiones de cambios normativos a nivel internacional. El proyecto que se envió la semana pasada al Congreso de la Nación, que en este momento ya está en el Senado, que seguramente va a ser objeto de muchísima discusión, un proyecto que reforma una ley de protección de datos personales, es un proyecto que merece tener una discusión seria, en donde hay que tener la discusión, que es en el Congreso, pero es un proyecto que tiene en cuenta la reglamentación europea nueva, pero tiene en cuenta algunos otros estándares internacionales que creímos que eran importantes para que en Argentina se tuvieran en cuenta. Relacionado específicamente con el tema, y con esto voy a ir terminando, con el tema Internet y protección de datos personales, el proyecto nos trae algunas cuestiones que no están en la ley vigente y que sí me parece importante puntualizar. Dado la situación o la posibilidad de interferencias en Internet, vamos a ponerle hackeo, nunca me gusta usar la palabra hackeo por distintas razones que las podré explicar después, pero alguna injerencia arbitraria en una base de datos que existen. Facebook acaba de anunciar internacionalmente una. El proyecto determina que quien sufra una intervención, un incidente de seguridad, para llamarlo más propiamente, de este tipo, debe obligatoriamente avisar tanto al titular de los datos como a la Autoridad de Protección de Datos. Eso no está en la legislación vigente y eso es consecuencia de lo que estamos viviendo en la era digital. Específicamente, hay normativa que habla sobre el servicio de tratamiento de datos por medios tecnológicos tercerizados. Ahí está todo el mundo de la recolección masiva de datos,
Big Data y algunas otras tecnologías que se están aplicando hoy en día. Hay una regulación que se está pensando específicamente para estos casos, fundamentalmente en donde quede claro las responsabilidades que va a tener el responsable de tratamiento de datos y quienes contraten o a quienes contrate el responsable. Un tema que venimos hablando desde hace mucho tiempo es todo lo que se denomina la privacidad desde el diseño. La privacidad desde el diseño tiene que ver con dedicarle un espacio de reflexión a quienes son desarrolladores de software para que en el desarrollo de las plataformas, de los programas, tengan en cuenta la privacidad desde el diseño. Es decir, que cuando se desarrolle una nueva tecnología se tenga en cuenta la protección de la privacidad. Si usted me dice, bueno, ¿y esto cómo se hace? Mi respuesta es, no lo sé. Quienes hacen desarrollo informático sí lo saben. Una cuestión es que una determinada aplicación pueda fácilmente compartir datos sin más. Otra cosa es que le vayan poniendo barreras en el propio desarrollo de la aplicación. La privacidad desde el diseño está prevista en el proyecto. Para ir terminando, cierto tipo de tratamiento de datos personales, de acuerdo al proyecto, van a necesitar que desarrolle quien vaya a hacer ese tratamiento lo que consideramos y se considera a nivel internacional una evaluación de impacto. ¿Cuál es el impacto que tendría un posible incidente de datos si se hace tratamiento de datos, por ejemplo, sensibles, si se hace tratamiento de datos a gran escala? Ese informe de riesgo, que así se llama, tiene que ser un informe de riesgo compartido con la autoridad de aplicación, y si la autoridad de aplicación considera que el riesgo es demasiado alto, podrá requerir algún tipo de corrección para tratar de aminorar ese riesgo. El riesgo va a existir siempre, el tema es cuál es el riesgo a la privacidad que puede tener cierto tratamiento de datos llevado adelante de determinada manera. Y como estamos frente a un tema que es complicado, a nivel internacional se empezó a hablar de la figura del delegado de protección de datos, que debe ser una persona con conocimientos sobre temas vinculados al derecho a la privacidad y que son personas, empleados, tanto del sector público como del sector privado, que terminan siendo de alguna forma los que asesoran internamente a la organización para llevar adelante la protección de datos de acuerdo a lo que estipula la ley y para hacer el nexo con la autoridad de aplicación. El delegado de protección de datos, que es una figura que también está contenida en el nuevo reglamento europeo, es una figura que también se ha considerado en nuestro proyecto para los casos de tratamiento de datos sensibles, tratamiento de datos a gran escala y tratamiento de datos por parte del Estado. Bueno, esto ha sido un panorama de lo que les quería venir a conversar hoy. Por supuesto, quedo abierto si hay alguna consulta, duda que pueda contestar. A veces uno no puede contestar porque no sabe, no porque no quiere. Pero bueno, muchas gracias, Olga, de nuevo, Adrián, por haberme invitado y quedo abierto a cualquier pregunta. Agradecemos Gracias. a Eduardo con un aplauso primero. A mí se me ocurren muchas preguntas, pero prefiero que la audiencia se exprese. Ya voy a perder peso en este evento. Es grande. Ahí voy. Gracias. Gracias, muy buenos días. Excelente exposición. Me presento, soy Paz Bocio, soy abogada y líder en salud internacional y referente ético-jurídica del programa de telesalud de la provincia de Jujuy. Estamos muy preocupados y ocupados en el tema de protección de datos en el campo de la salud, por esto que vos venís planteando, del tema de la falta de una normativa específica sobre protección de datos sensibles en la era digital, ¿no? Y todo el desarrollo que se está haciendo no solo a nivel nacional y federal de los programas de
de telemedicina, sino de todos los desarrollos de las aplicaciones de salud que tienen que ver con este uso de la información sensible. Y bueno, preguntar un poco si estamos trabajando en una ley de salud digital, o por lo menos hasta hace un mes estaba trabajando en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación a nivel federal en una propuesta para regular no solo lo que es la telemedicina, sino la salud digital en términos más amplios. Preguntarte si está contemplado dentro de este proyecto que el Ejecutivo llevó al Legislativo, digamos, toda la dimensión que tiene que ver con la salud, y específicamente también si hay alguna consideración sobre la soberanía informática, ¿no? O de la seguridad de la información en salud que debiera garantizar el Estado dentro de los programas, por lo menos del Estado, del sistema público de salud, ¿no? Los sistemas privados que tienen otras características. Eso, gracias. No, muchas gracias por la pregunta. Sí, a ver, tanto la legislación vigente, hay algo más específico que tiene que ver con todo el tema de historias clínicas y posibilidad de compartir historias clínicas y demás, pero que está también en la regulación vigente. Pero yendo hacia dónde vamos también, el proyecto define los datos como vos los estás mencionando, como datos sensibles, y ahí se siguen pautas que están de alguna manera en la legislación actual y algunas que se acomodan a los estándares internacionales. Todo lo que tenga que ver con tratamiento de datos sensibles, y ahí incluimos también alguna definición de dato genético que no está en la ley vigente, de dato biométrico que no está en la ley vigente, pero todo esto tiene un umbral de protección, como es en la ley vigente, más alto. Y el más alto significa que, si bien es cierto que se amplían las bases legales para tratamiento de datos personales en el proyecto, en el caso de datos sensibles, el consentimiento expreso sigue siendo una razón muy importante a los efectos del tratamiento de datos. Y para todo lo que tenga que ver con la investigación científica, ahí se siguen las pautas más tradicionales que tienen que ver con el flujo de datos disociados, que no se pueda, digamos, vincular un dato a una persona determinada. Lo que ahí sí, después de hablar con muchas personas idóneas en el ámbito de la tecnología, nos explicaban que hoy por hoy la disociación absoluta es imposible, con lo cual el proyecto lo que habla es de una disociación que, para volver para atrás, lo voy a explicar un poco más coloquialmente, no se requieran ni equipamientos especiales ni un gasto económico alto. ¿Qué quiero decir con esto? Con una supercomputadora, que no es una computadora grandota, es una computadora diferente a las que nosotros utilizamos, es posible un dato disociado volverlo para atrás. Pero esto requeriría una infraestructura que la mayoría no lo tiene, con lo cual se sigue considerando ese dato como disociado. Pero bueno, son algunas cuestiones de tratar de adaptar la ley a la tecnología, que no siempre es fácil. ¿Más preguntas para Eduardo? Allá voy. Tengo dos. Espera, voy con Horacio, que lo tengo cerca. Hola Eduardo, buen día. ¿Qué tal? Muy buena tu presentación. Te hago una consulta por el tema de las filtraciones de datos. Vos ahí mencionabas que las empresas que tengan filtraciones tienen que notificar al dueño del dato, al titular del dato y a la agencia. ¿Establecen plazos, establecen sanciones para el incumplimiento? ¿Cómo funciona? Primero, sí. Se establecen plazos, pero los plazos pueden ser extendidos cuando, a criterio de quien sufrió el ataque, necesitó más tiempo para arreglar el lío que se le armó. Y esto lo tenemos, este proyecto fue consecuencia de casi, digamos, de mucho tiempo de consultas y de reuniones que se hicieron en ese momento en el ámbito de la plataforma Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y ahí muchas veces nos explicaban, inclusive también en eventos internacionales, que informar inmediatamente un incidente de seguridad puede llevarle tiempo a
el oficial de protección de datos que tiene que estar dedicado a informar en lugar de estar trabajando en corregir los potenciales daños. Entonces, sí hay un plazo, se puede extender, pero hay que explicar por qué se extendió ese plazo y no se notificó enseguida. Y las sanciones son las sanciones por incumplimiento de la ley. No hay una sanción específica, pero eso me lleva también a contarles que la ley vigente, como máxima sanción económica, tiene una sanción de 100.000 pesos. Esto tiene que ver con que cuando se sancionó la ley en el año 2000, teníamos una idea de que un peso era un dólar, que no había inflación, y entonces muchas leyes de ese momento salieron sin pautas de actualización. Nuestra ley vigente hoy no tiene una pauta de actualización, con lo cual la sanción máxima que se le puede imponer es una sanción por, digamos, una violación a la ley de 100.000 pesos. Esto evidentemente para una empresa de tecnología hoy en la Argentina es nada. Con lo cual las sanciones fueron también objeto de reforma en el proyecto y tiene un proceso, digamos, de actualización vinculado con el salario mínimo vital. Eso se discutirá en el Congreso, pero ya las sanciones dejarían de ser de 100.000 pesos. Pero no hay una sanción específica, son las sanciones que se evalúan, digamos, en el marco de un procedimiento de inspección o en un procedimiento sancionatorio. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por estar acá, doctor. Quiero hacer un par de preguntas que creo relevantes. Sobre todo en el proyecto, cuando habla de fuentes de acceso público restricto y fuentes de acceso público irrestricto, algo que no está en la GDPR, a que básicamente haría referencia a eso. Por otro lado, bueno, esto que decía el tema de los incidentes, dice que la comunicación a los afectados sería solamente en caso de alto riesgo, que implica un alto riesgo. ¿Quién evaluaría el alto riesgo? Si sería que haría, digamos, a disposición de la autoridad de control o de la misma empresa. Y por otro lado, ¿qué es lo que que se ha presentado como un impedimento, siendo que la doctrina internacional ha demostrado, digamos, una de las exigencias fundamentales de la independencia de la autoridad de aplicación, que ha llevado a que quede hoy, continúe bajo la órbita del Ejecutivo, sin aprobación del Congreso, cuestiones así que podrían dotarlo un poco más de eficiencia, y si existiría algún tipo de impacto a nivel de conocimiento técnico, el que quede bajo la Agencia de Acceso Público a la Información, algo que en Chile está pasando y que tienen que desarmar todo para construir una agencia integral de protección de datos personales y acceso público a la información. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Vamos de atrás para adelante. Okay. Hay una cuestión que se discutió, digamos, se puso en el dominio público bastante, que era la independencia o no de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Después vamos a hablar de por qué la agencia es también autoridad de protección de datos. Y ahí la verdad es que me parece que hubo una mala interpretación de cuál es la situación actual y las razones por las cuales la agencia está en donde está. En primer lugar, en cualquier ley de acceso a la información pública que yo tuve la posibilidad de evaluar a nivel internacional, una de las cuestiones importantes de una ley es saber si la autoridad es independiente. ¿Cómo sabemos si una autoridad es independiente? Y fundamentalmente lo que uno tiende a mirar es quién la nombra, cómo la remueve, cómo se remueve y si tiene presupuesto. La Ley de Acceso a la Información Pública, en el artículo 19, determina que la agencia es un órgano autárquico, con autonomía funcional, que tiene presupuesto propio. Fíjense en la ley de presupuesto del año pasado, la agencia tiene su presupuesto. O sea, en un checklist tiene presupuesto que va hacia la independencia. ¿Quién la nombra? El procedimiento de la ley es un procedimiento establecido por la cual la nombra el presidente de la Nación después de un proceso de consulta pública. Hasta ahí yo me animo a decir que tiene dudas la independencia de la máxima autoridad de la agencia. Ahora, cuando vamos a quién la remueve y cómo la remueve, es el presidente con un dictamen vinculante del Congreso de la Nación. Con lo cual, digamos, las características que tiene la agencia son características totalmente adecuadas a los estándares internacionales para considerarla un órgano independiente. Eso no quiere decir que, de acuerdo a nuestro diseño constitucional,
puede hacer un órgano extrapoder. Un órgano extrapoder es, por ejemplo, el Ministerio Público, es el defensor del pueblo. Es decir, si nosotros hubiéramos querido tener una agencia de acceso a la información pública fuera de alguno de los poderes del Estado, teníamos sin ninguna duda que reformar la Constitución. No van a encontrar un órgano independiente, autárquico, que esté fuera de algún estamento de los órganos constituidos por la Constitución. Con lo cual, que esté dentro de la jefatura de gabinete fue una decisión que tuvo que ver con ponerla dentro de un lugar totalmente aislado o más o menos aislado de los otros sujetos obligados de la Administración Pública Nacional. Pero eso no le quita independencia, autarquía y autonomía a la agencia. Es una cuestión de diseño constitucional. De otra manera no se puede hacer. A punto tal no se puede hacer que cuando se necesitaba tener agencia de acceso a la información para los otros poderes del Estado, cada poder del Estado tuvo que nombrar su agencia, de acuerdo a lo que dice la propia ley. Con lo cual, pensar que la agencia no responde a los estándares internacionales de autonomía e independencia es equivocado en los términos que actualmente lo tenemos regulado. Segunda cuestión. ¿Conviene que una agencia de acceso a la información pública sea también autoridad de aplicación de protección de datos personales? Esta es una discusión a nivel internacional, pero lo que sí les puedo decir es que aquí no estamos, es cierto, en Chile lo están discutiendo para la transparencia, va a ser también autoridad de protección de datos. Perú acaba de mandar un proyecto de ley para tener bajo una sola agencia protección de datos y acceso a la información pública. México lo tiene así en Alemania. Es decir, tenemos el mundo, si ustedes quieren, dividido en diseños en el cual un solo organismo es agencia de protección de datos y a su vez agencia de acceso a la información pública, o se crean dos organismos distintos. La semana pasada, en el marco de la celebración del primer año de la puesta en vigencia de la agencia, trajimos expertos internacionales que nos contaban, digamos, las experiencias en otros países de tener dos agencias. Cuando hay dos agencias que son autárquicas, independientes, que tienen el mismo modo de diseño que la que tenemos ahora, el riesgo que se corre es lo que yo he dado en llamar muchas veces el choque de trenes. Es decir, cada agencia quiere hacer valer su autoridad, bienvenido sea, pero para el ciudadano eso es un encordio, porque siempre termina en la justicia. Uno dice A, el otro dice B y tiene que ir a la justicia. En el ámbito de los países que han tenido una sola agencia que internamente resuelva el conflicto entre los dos derechos, el beneficio final termina siendo para la persona que está en juego alguno de sus derechos, en la privacidad o el acceso a la información. Con lo cual digo, el modelo que se siguió en Argentina es un modelo que se sigue en muchísimos países, que no es nuevo y que obviamente se podría haber seguido otro, pero se optó por un modelo que yo defiendo y que creo que es mejor. Lo de base de datos de acceso restrictivo o irrestricto, como me estabas preguntando, eso tiene que ver con alguna tradición en la cual venimos nosotros, en que hay algunas bases de datos que son de acceso irrestricto y algunas bases de datos que son públicas, pero que para acceder tenés que tener alguna categoría especial. Entonces, se prefirió seguir con esa tradición. Yo creo que eso es discutible y bueno, veremos cómo es la discusión en el Congreso. Y lo otro que me preguntaste... Esa pregunta es muy interesante, porque si ustedes ven el proyecto, veo que lo leíste con algún grado de detenimiento, si ustedes ven en el proyecto, hay muchos giros de este tipo, que se genera un alto riesgo, un gran impacto económico y demás. Lo que tenemos que pensar es en el cambio de paradigma. Este proyecto trae lo que se llama el criterio de accountability, de responsabilidad demostrada. Es decir, es un cambio de paradigma y lo que pretende es que frente al requerimiento de la autoridad de aplicación se demuestre que se está cumpliendo con la ley. En estos casos, la que lo va a determinar en primera instancia es la autoridad de aplicación.
Establecer sistemas fijos de cuándo hay un alto riesgo o cuándo no, yo creo que es muy complicado. Pero de nuevo, también puede estar abierto a la discusión, se podrían poner algunos elementos que signifique alto riesgo a nivel ejemplificativo, pero con el avance y la rapidez de la tecnología corremos el riesgo de quedarnos atrás muy rápido. Entonces, la posibilidad de interpretación la tiene la autoridad de aplicación, la obligatoriedad de demostración la tiene el que hace tratamiento de datos y, en definitiva, si hubiera algún grado de conflicto, por supuesto, cuando hay cuestiones vinculadas a derechos, puede terminar fallando un juez, ¿no? Hola, soy Luque León Silva, estudiante de la Escuela José Hernández, técnica número 7 en Avellaneda. Y mi pregunta es, ¿qué pasa después del proceso de notificación que da la empresa al usuario por su pérdida o intervención no autorizada de sus datos? ¿Que se le da algo por su pérdida o una remuneración o algo por el estilo? No te entiendo, ¿qué pasa con qué? Perdóname. ¿Qué pasa después del proceso de notificación? Ah, perfecto. No, bueno, está muy bien la pregunta. Aparte venís de una escuela técnica, yo también soy egresado de una escuela técnica. Después me equivoqué, me metí en Derecho. Si fuera ingeniero en robótica, tal vez. Bueno, lo que pasa es que la agencia eventualmente evaluará por qué ocurrió ese incidente de seguridad. La propia ley trae una disposición muy clara sobre la obligación de establecer sistemas de seguridad informática para los responsables de tratamiento de datos. Entonces, suponete que vengan y me notifican que hubo un incidente. Entonces nosotros vamos y analizamos por qué ocurrió ese incidente. Y el incidente, quienes son técnicos saben, pudo haber ocurrido porque entró un genio y se metió saltando todas las barreras físicas y lógicas de seguridad informática, o porque no tenía ni siquiera puesto un antivirus, para ponerlo como un ejemplo que se entienda fácilmente. Si este es el último caso, la empresa está susceptible a un expediente administrativo sancionatorio y eventualmente a tener una sanción práctica de seguridad informática que eran idóneas para que ese incidente no se produzca. Bueno, buen día. Muchas gracias y felicitaciones por la presentación. Mi nombre es Gastón Semencín, de Telecom Argentina. Y bueno, lo que quería preguntar es un poco toda la problemática de la privacidad, con qué perspectiva la ves en cuanto a los jugadores o los actores que brindan servicios gratuitos, aplicaciones o un montón de servicios donde piden el consentimiento para todo, para acceder a la ubicación del teléfono, a los mensajes, a un montón de cuestiones, a las fotos, que eso sin duda hace a la privacidad, pero pareciera que estar como entrampado en cuestión de que el usuario dio el consentimiento. Sí, bueno, esa es una discusión que inclusive te diría no es tan actual también, ¿no? Es decir, la idea de la protección de la privacidad desde hace algunos años también está emparentada con la idea de lo que es la autodeterminación informativa, es decir, cada sujeto determina qué es su privacidad y qué no es privado. Con lo cual, si esto es así, se están distrayendo con lo que les pasa acá, promueven el libro y demás, compren el libro, no sé. Bueno, y el password estaba ahí, bueno, sientes. No, lo que te decía es, todo el criterio de cómo yo determino mi privacidad está vinculado muchas veces con la aceptación de esos términos y condiciones que tienen las empresas que hacen uso o que hacen tratamiento de datos personales u otro tipo de datos. Es cierto que ese consentimiento no tiene que estar pedido ni otorgado de cualquier manera, pero ahí también estamos en una discusión vieja, que es la discusión de derecho al consumidor, cuando hablábamos de los contratos de adhesión y la letra chica y demás. Los abogados nos perdimos en ese tipo de discusiones que ahora se están retomando. ¿Cómo lo veo yo? Yo veo que en la actual utilización o en la actual, digamos, evolución de la tecnología, el consentimiento sigue siendo un núcleo básico importante en el tratamiento de protección de datos. Pero es cierto que el consentimiento también está cambiando, la posibilidad de cómo se otorga el consentimiento,
Y también está cambiando mucho la conceptualización de cada uno sobre qué quiere proteger y qué no quiere proteger. Y esto hay distintos, digamos, estudios que lo demuestran, inclusive etarios en distintas edades. Porque a mí no me gusta decir los menores, los chicos más jóvenes, los millennials, no les importa su privacidad. Esto es falso, pero tienen un concepto, digamos, de cómo manejar sus datos que es por ahí distinto. No sé si te respondí, pero el resumen es: el consentimiento sigue siendo una cuestión importante para el tratamiento de datos, está cambiando la manera de cómo se otorga ese consentimiento y no es la única forma de base legal de tratamiento de datos que está previsto en el proyecto. Excelente, Eduardo. Muchísimas gracias. No, gracias un aplauso a ustedes. nuevamente para... Y gracias por las preguntas, porque realmente fueron todas muy buenas. Denme un minuto que los saludamos a Eduardo y armamos el nuevo panel.